Estaba diciendo a Héctor y Adela que vamos a hablar de todo lo que ustedes quieran de Vaselina, pero también de cómo publicar un libro, cómo comunicarse con las editoriales, del trabajo que implica publicar un libro, ¿no? Es decir, yo creo que hay tres etapas. Una que es maravillosa, que es la escritura y que se disfruta muchísimo. La segunda es un poquito más dolorosa, pero también se disfruta, es la corrección. Y la tercera es buscar una editorial. Y ahí empieza el trabajo, que ya no tiene tanto que ver con el disfrute. Sin que lo deje de ser, por supuesto, porque estamos con esperanza buscando una casa que acoja nuestro manuscrito. Es un trabajo en el sentido de que hay que hacerlo con algunos códigos, de cierta forma. Por ejemplo, les cuento, mi editor me decía que le había escrito un chico muy jovencito y le decía, bueno, yo soy un autor emergente, tengo este manuscrito para publicar, te lo mando. Entonces me dice el editor, yo cuando leí escritor emergente, agarré y tiré el mail y yo abrí los ojos así. ¿Por qué? Bueno, porque si el escritor que va a publicar su primer libro, dice el editor, ya se siente un autor emergente y tiene esas expectativas tan altas, evidentemente se va a defraudar. ¿Por qué? Porque la publicación, sobre todo de un primer libro, es el primer peldaño de un camino largo. Se supone que tenemos que publicar más de uno, varios incluso, para hacer la carrera de escritor. Bueno, les estaba contando a los amigos acá presentes que vamos a hablar de varias cosas. Yo en principio me gustaría que si ustedes tienen alguna pregunta, me la hagan. Hola Mari, ¿cómo estás? Mari Rubín, bienvenida. Si tienen alguna pregunta, yo estoy abierta a todo lo que me quieran preguntar. No me voy a guardar ningún secreto, pero no les voy a contar la novela, eso sí. Pero si me quieren preguntar cómo la escribí, por qué la escribí así, por qué la dormida, los personajes, de qué se trata, los truquis que usé para hacer las voces, todo lo que quieran, no me guardo nada. Y después vamos a hablar del proceso de publicar un libro, que me parece que para los que estamos escribiendo es importante, ¿no? Saber. Por un lado está el disfrute de escribir y de corregir, y después lo que tiene que ver con publicar ya es más un trabajo. Que quizás podemos empezar por ahí. ¿Qué les parece? A ver, contéstenme si quieren empezar por Vaselina o empezamos por cómo conseguir una editorial. A ver, ¿qué dicen? Coméntenme ahí en el campo que dice comentar. Dale, dice Mari. Mari, dale que comentamos de Vaselina. Adela dice Vaselina. Y Mari, ¿vos querés averiguar cómo se hace con las editoriales? Buscar editorial, dice Mari. Bueno, ¿los demás qué piensan? Héctor, ¿y quién más está por ahí? Domingo. 89. Bueno, si quieren empezamos por cómo buscar editorial. Miren, les cuento. Hay un agente literario que se llama Guillermo Schavelson. Se los voy a escribir acá para que ustedes lo tengan. Es Guillermo. Sí, también hablo de Vaselina. Guillermo Schavelson. Guillermo Schavelson es un agente literario. No sé si saben lo que es un agente literario, pero es una especie de mago de Oz que se encarga de unir un escritor con un editor. Es decir, él trabaja con escritores y les busca editoriales donde ellos puedan publicar su libro. Esta agencia literaria de Guillermo Schavelson tiene una base en la Argentina y otra en España. Si ustedes entran a esa página van a encontrar todo un procedimiento de cómo se envía un manuscrito a una editorial. Para que no hagan todo ese trabajo, yo se los voy a contar. En realidad, al editor no hay que mandarle un chorizo.
de texto, ¿no? Vamos a hablar, como quien dice, a calzón quitado, no una carta larga, hay que ser breves. ¿Qué es lo que le tenemos que mandar? Bueno, le tenemos que decir que tenemos un manuscrito, que lo sometemos a su juicio con el propósito, que le mandamos un capítulo para que él juzgue acerca de nuestra escritura, que si le gusta esa escritura estamos dispuestos a mandarle el manuscrito completo, y le mandamos una breve reseña del libro y, si la tenemos, una breve biografía literaria. ¿Qué es una breve biografía literaria? 5 líneas. No sé, si publicaron libros los ponen, si no los publicaron y tienen algo que ver, hicieron algo que ver que tenga con las letras, por ejemplo, bueno, lo ponen, no sé, estudié letras, soy correctora, todo lo que tenga, soy poeta, todo lo que tenga que ver con las letras. No pongan, qué sé yo, fui secretaria administrativa, porque eso no les va a servir. Entonces, para resumir, 4 cosas: la introducción de la carta, el capítulo, la reseña del libro y, si la tienen, la breve biografía. En el momento en que yo quería publicar Vaselina, no tenía una gran biografía literaria. Había publicado 2 libros de poemas y había participado en una antología. Entonces, en vez de mandar una biografía literaria, me inventé una que empezaba así: paria yo, argentina, latinoamericana, mujer. Podría ser judía o negra, pero esto es peor, esto sí es malo. Soy pobre, no tengo título universitario aunque estudié filosofía. Algo ingenioso, en chiste, que terminaba así: no tengo contactos con el mundo de la literatura, pero escribí una gran novela que espero que se alce por sí misma y que usted con su juicio la considere buena. Algo así, no me acuerdo, lo estoy diciendo muy de memoria. Bueno, y una vez que tenemos esa carta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque claro, si ustedes ven y entran en las editoriales, en las páginas web de las editoriales, la mayoría de las editoriales dicen que no reciben manuscritos. Bueno, eso es verdad en un 50%. Si ustedes tienen realmente algo excepcional, yo creo que la editorial se hace un huequito o les dice: mira, para este año no tengo nada, te dejo para el año que viene, o escribime en 2 meses. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hizo Graciela Scarlato? Bueno, yo agarré el listado de Filba, de la Feria de Editores Independientes, que lo publicó Eterna Cadencia. Y entonces, allí salían todas las editoriales que que iban a participar en Filba. Y les mandé esa carta que les acabo de comentar a todos, absolutamente a todos. Después entré en Planeta Libros. Planeta Libros tiene un montón de sellos, está Tusquets, y hay otros más muy importantes, incluso Planeta, y les mandé a todos. ¿Qué más? Random House, Mondadori, mandé a todos los sellos de Random House. ¿Qué pasa después? A ver, acá tengo una pregunta de Galería Liliana Rodríguez. No es una pregunta. Bueno, ¿qué pasa después? Algunas editoriales no les van a contestar, ustedes van a mandar 100 cartas. 50 no les van a contestar, pero 50 sí. Algunas les van a decir que aceptan el manuscrito, pero les van a ofrecer una coproducción, una coedición. ¿Eso qué significa? Que el editor paga una parte y el autor paga la otra. ¿Ustedes qué se tienen que fijar? En primer lugar, ¿está bien pagar o está mal? Si es una editorial de autor que publica cualquier cosa, pagar está mal. No lo hagan porque el libro no se va a vender. Si la editorial es buena, ¿qué significa? Que tiene un excelente catálogo, es decir, que ha publicado a buenos autores y tiene una buena distribución, que la encuentran en Cúspide, sus libros, que está en Jenny,
que está en las librerías más chicas, es decir, que trabaja con un distribuidor, ustedes se van a asegurar de que la gente vaya a las librerías y a cualquier librería que entre van a encontrar su libro. Esas son las dos condiciones que tiene que tener una buena editorial. Si una editorial de esas características les cobra y quiere una coedición, yo les diría que conviene. Otras editoriales trabajan de otra manera y les van a pagar con libros, les van a dar el anticipo que normalmente se le da al autor en moneda en metálico, se lo van a dar en libros, les van a dar 50, 20 libros y después les van a pagar el 10% del precio de tapa de cada ejemplar que se venda. Ese es el negocio editorial para el autor. Esas son las regalías, el 10%. Bueno, ¿qué más quieren saber de este tema? A ver, ¿qué se les ocurre? Díganme, pregúntenme. La distribución es muy importante porque si el libro está en 5 librerías no se lo va a encontrar nadie. Otra cosa que es importante es que la editorial haga prensa. ¿Qué es hacer prensa? Mandar un ejemplar a Clarín, a La Nación, a Página 2, en fin, a los diarios y olvidarse. No. Es trabajar con un agente de prensa, el editor, que tenga conocidos, contactos con los medios, que haya cierta amistad, de modo que los libros que ese agente literario o que ese editorial manda a los medios normalmente se reseñan. ¿Qué significa una reseña? Puede ser una nota grande, una nota pequeña, una pequeña entrevista, una pastilla, pero algo les van a publicar, ¿no? A ver, acá hay una pregunta de Héctor. ¿Y cómo se controla la distribución? Bueno, eso lo hace el editor. A los 6 meses les tiene que rendir. La tirada tiene una serie de ejemplares, supónganse editaron 500 ejemplares y el editor les dice, bueno, vendí 100. De esos 100 te corresponde el 10% de tapa de cada uno de esos libros. Si el editor vendió 100, le tienen que quedar 400. Entonces, en el stock, si ustedes no confían en el editor, bueno, pueden ver que efectivamente en librerías y por ahí hay 400 libros que están distribuidos. Si al final del contrato, porque normalmente se hace un contrato con una editorial de 3 años o menos, mientras menos mejor. Si al final del contrato el editor les dice, mira, vendí 300 libros, bueno, devolveme los 200 que te quedan, no los saldes, no los quemes, devolvémelos. Y tiene que tener, menos los ejemplares de cortesía que mandó a la prensa, etcétera, tiene que tener esos ejemplares, digamos menos 50, menos 20, porque los estuvo mandando a la prensa, tiene que tener esa cantidad de ejemplares. La relación con el editor es hermosa, es comercial, tiene un costado comercial, pero tiene un costado, yo les diría, amoroso, porque el editor es el que les va a decir, los va a iluminar y les va a decir, bueno, esto es excelente, por este camino vas excelente, pero este personaje no funciona, habría que hacerle un arreglo. Y hay que tener una cierta humildad y una cierta confianza en ese editor. Muchos editores no se meten en cosas tan profundas como la estructura del libro o los personajes, sino que corrigen, por ejemplo, la gramática o el estilo. Una recomendación que yo les daría es que cuando ustedes mandan esa carta a las editoriales y mandan un capítulo, ese capítulo tiene que estar gramaticalmente perfecto. No lo manden desprolijo, no lo manden con errores de gramática, con los guiones de diálogo mal puestos, con las comillas mal puestas, con errores de ortografía, porque ¿qué hace el editor? Lee un párrafo. Si ese párrafo está desprolijo, no le gusta, no lee más, porque tienen millones de emails para leer y de manuscritos para leer. Así que bueno, esa es un poco la tarea de trabajar con una editorial.
Ya les digo, es muy bello, es muy interesante, se aprende mucho, hay que tener cierta humildad por un lado y también hay que estar seguro de lo que uno quiere. Si ustedes están seguros que ese personaje atravesó esa situación porque hace a la carnadura de ese personaje, o que el prólogo debe estar escrito en primera persona y lo pueden fundamentar y están seguros, bueno, háganlo, porque el editor no es Dios. El editor es un amigo que va codo a codo con ustedes trabajando para que el libro salga lo mejor posible, porque gana, si el libro es bueno, tanto el autor como el editor. Bueno, ¿qué más quieren saber? A ver, pregúntenme. ¿Tienen alguna otra duda del camino de la publicación? Los talleres literarios, ¿alguien hace talleres literarios? Por acá yo tengo algunas amigas que sí. ¿Cómo participar en una antología? Bueno, eso es complicado porque normalmente se abren concursos para hacer antologías. Hay una página web que se llama escritores.org. Y en esa página ustedes van a encontrar todos los concursos literarios del año, mes por mes, con todos los datos y las bases. Y en general hay convocatorias para antologías. Otra posibilidad es que acá en Argentina tenemos la suerte, cada vez se está achicando un poco más, pero bueno, de que hay muchas revistas literarias y revistas literarias buenas. Está la Fundación La Balandra, está la revista Bicul, está La Maga, que creo que ahora solamente está online. Es decir, hay muchas revistas literarias y lo que ustedes pueden hacer es hacer una carta similar a la que hacen a las editoriales, como ya les expliqué, y entonces en esa carta ponen que someten un determinado cuento con el propósito de que si le gusta la revista lo publique. ¿A dónde pueden mandar? Bueno, a las que ya les mencioné, y hay una revista que se llama Granta, que se los voy a escribir acá. Granta. Granta es una revista que publica nuevos autores. Está en inglés y también hay una Granta en español. Búsquenla en internet y mándenle un cuento, manden esa cartita, porque normalmente eso provoca que se pueda acceder a una antología. Lo que hace Granta es publicar a distintos autores latinoamericanos y españoles que envían cuentos que ellos consideran que son excelentes y después participen en los concursos. Eso me parece fundamental. ¿Saben por qué? Porque uno se ve obligado a corregir mucho, se ve obligado a hacer un cuento más que correcto, porque para ganar un concurso, el cuento o la novela o el escrito que estemos presentando, si es correcto, va a estar en la media. Para ganar tiene que ser más. Entonces nos vamos a esforzar en buscarle recursos, en darle en una vuelta de tuerca, en el lenguaje, lo vamos a corregir muy bien. La experiencia de hacer un concurso, aunque después no lo ganemos, es excelente y además lo podemos ganar, ¿no? Acá dice Mari, ¿cuánto tiempo lleva desde el primer contacto con un editor hasta la publicación? Bueno, depende en el lugar del catálogo que te ponga el editor. A lo mejor ese año planea publicar, 12 libros y el tuyo va a ser el 6º, entonces probablemente tengas que esperar 6 meses. Pero desde el momento en que el editor empieza a trabajar, lo primero que hace es corregir lo que se llama una galerada. Corrige el texto que le dan ustedes. Corrige la galerada, después hace el diseño interior del libro, que se llama maqueta. Después hace las tapas. Cuando ustedes aprueban todo eso en etapas, primero aprueban la galera, después la maqueta, después las tapas, va a imprenta. Y una vez que sale de imprenta, tiene el libro, ¿no? Hay que distribuirlo, que es la parte más importante. Pero más o menos ese es el proceso y puede llegar a durar no más de 3 meses, no más de 3 meses.
Bueno, si quieren charlamos sobre Vaselina o tienen alguna otra pregunta sobre el proceso de publicación. Miren que es interesante, yo les conté todo lo que se me ocurrió, pero a lo mejor ustedes tienen más dudas. ¿Cómo se hace? Una cosa interesante, con el editor se hace un contrato. Nunca, nunca, nunca le den un manuscrito a un editor que no les haga un contrato. En ese contrato se especifica las dimensiones del libro, la cantidad de páginas, se especifica por cuánto tiempo el editor va a retener los derechos, 2, 3 años, 1 año, y en qué territorio los va a vender. Si por ejemplo el contrato dice que lo va a vender en Argentina y en España, ustedes sonaron porque no pueden presentar el libro para que lo publique una editorial española. Entonces lo ideal es que sea el contrato para el territorio argentino. Y si es el contrato sin exclusividad, mucho mejor. Bueno, acá me están diciendo Vaselina. Bueno, a ver, ¿qué podemos charlar sobre Vaselina? ¿Cuál es la curiosidad más grande que tienen sobre el texto? Yo les cuento un poco de qué va. ¿De qué va Vaselina? Bueno, tenemos un creativo publicitario que es un tipo que es un desastre, que vive en la ciudad de Mendoza y una noche es un violento con las mujeres y una noche sale a bailar a una bailanta y conoce a una rubia. A la rubia la maltrata, la magrea en el auto, se mete a la bailanta y la deja sola, y cuando sale de la bailanta y la va a buscar, la rubia está tirada en el suelo boca abajo y él no sabe si está muerta o no está muerta. Como la bailanta está en la terminal de ómnibus, se toma el primer colectivo que encuentra de larga distancia y aterriza en un lugar que se llama La Dormida. ¿Qué se encuentra ahí en ese pueblo mendocino que se llama La Dormida? Se encuentra con una asociación de box donde hay el jefe de la asociación de box es un indio traficante de droga de la frontera. Se hacen muy amigos y además hay una nena que se llama Marina, que siempre tiene como si fuera su canción, unas moneditas en la mano y una bala del 22, ya se van a enterar por qué. Qué bueno, es yo diría la tríada de los personajes más importantes de la novela. El indio traficante de la frontera, presidente de la asociación de box, que se llama Sinchicay, Gómez, que es este creativo publicitario, un tipo violento, muy inteligente, muy cínico, que piensa que ha matado a una rubia, y Marina, que es una chica adolescente que tiene no sabemos si tiene 12 o 13 o 15 años, que en un momento hizo un pacto suicida y se salvó, ¿no? Después hay otros personajes secundarios, está Nico, que es un chico que practica box en la asociación de box, y está Lautaro, que es el chico que ama a Marina, y bueno, los personajes se enredan en una situación bastante compleja, en la que está en juego, yo diría, el poder, sobre todo por el lado de Sinchicay, la amistad, la traición, el amor, y todo eso atravesado seguramente por la violencia, ¿no? Mari Rubín, uy, me haces una pregunta preciosa. Dice Mari, ¿cómo lograste voz auténtica para cada personaje? Bueno, chicos, miren, yo les voy a confesar un secreto. A mí me parece que escribir no es hablar, no es decir cosas, ni decir lo que uno sabe. Para mí, en mi experiencia personal, escribir es escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Uno escucha cuando lee, escucha lo que dice la señora verdulera, escucha lo que dice el taxista, la familia, los chicos, y de todo eso se hace una especie de magma que nos incendia por dentro. Esas voces viven dentro de nosotros. Cuando tenemos el personaje, sabemos quién es. Por ejemplo, Sinchicay es un indio que ha sido un huérfano, sin embargo lo educaron en un seminario, y es un indio boliviano ilustrado, porque ha leído. Escuchamos esa voz y va apareciendo, tiene
tiene una música, tiene una entonación, tiene una cadencia, y esa música es como un hilito del que uno va tirando y hace que la voz empiece a durar. Y esa voz que dura también madura. Aparece la voz en el texto de modo que ya es reconocible para nosotros. La voz del indio Sinchicay es una voz del desierto, es una voz cascada, áspera, morosa, habla despacio, con muchas comas. De alguna manera él está muy relacionado con el paisaje, entonces de alguna manera tiene ciertas cosas poéticas, aunque muy duras, pero poéticas. Hay una escupidera en su pieza, por ejemplo, que sirve de maceta para un malbón colorado y cosas así ocurren en la voz de Sinchicay. En cambio, el otro personaje que ha sido creativo publicitario es un cínico, es un tipo que desprecia a todo el mundo, es racista, es violento con las mujeres y su forma de hablar refleja esa forma, ese carácter. El lenguaje, la sintaxis, la velocidad con que habla, tiene pocas comas, frases cortas. Un poco va apareciendo así la voz de cada personaje, ¿no? La edad tiene mucho que ver, Marina es una adolescente, tiene cierta inocencia, los latiguillos, las redundancias, porque cuando hablamos solemos repetirnos, no es lo mismo que cuando habla el narrador, que hay que tener cuidado de que no haya redundancias ni de palabras ni de ideas. En cambio, cuando habla un personaje, sobre todo si tiene un capítulo en el cual todo el tiempo es su voz, bueno, y hay una redundancia, y puede ser porque en el habla normal y común nosotros nos repetimos sin querer. Así van saliendo las voces, ¿no? Pero creo que lo más importante es la música y saber escuchar. Preciosa la pregunta. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? No sé qué más contarles de Vaselina, porque no quiero revelar la novela, quiero intrigarlos para que la lean. Lo que sí le puedo decir es que tiene dos partes. Es un policial. La primera parte tiene que ver con el pasado y con la vida, con la parte existencial de los personajes. Es el background de los personajes, pasan un montón de cosas y los vamos conociendo a través de esas cosas que pasan. Y la segunda parte es una road trip, es algo que ocurre en la carretera, ¿no? Es una fuga, es muy veloz, va muy rápido, es muy cinematográfica, muy divertida. Esa parte creo que les va a encantar. Así que bueno, se divide en esas dos partes. A ver si hay alguna otra pregunta. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿De dónde sale el indio? Me pregunta Héctor. El indio Sinchicay. Bueno, cuando yo era muy jovencita, trabajaba en la oficina de recursos humanos de una fábrica. Y en la sala de hornos trabajaba un señor boliviano que se llamaba Sinchicay. Y era un personaje muy particular. Yo creo que el nombre y la idea que yo tengo en la cabeza de su cuerpo y de su físico viene de ahí. Todo lo demás, que nació en La Paz y todo lo que van a leer en el libro, que es huérfano, cómo lo tuvo su mamá, qué pasó con su mamá, qué pasó en el orfanato donde estuvo, quién es María, todo lo demás es inventado. Pero el personaje se funda en esa persona. En cambio, Gómez, no sé, no podría decir cómo lo armé. Yo sabía que era un violento y sabía que era un tipo verborrágico, probablemente por el uso de la cocaína, un tipo muy cínico. Entonces, bueno, el lenguaje se tuvo que adaptar a esa forma de ser, pero yo no sé cómo lo generé a Gómez. En cambio, Sinchicay sí. Y Marina
les cuento cómo nació Marina. En el diario Página 12 salió una nota de dos chicos que habían hecho a los 12 años un pacto suicida. Entonces yo no entendía eso y para entender algo lo tengo que escribir. Y bueno, empecé a tratar de ver por qué Marina había querido hacer eso y empecé a hablar como Marina, mejor dicho, a escuchar a Marina y a escribir como Marina. Y así nació esa voz. Después la historia es lateral en la novela, no es la principal historia, aunque ella es un personaje fundamental de la novela. Pero bueno, Marina nació de una noticia en el diario. Yo creo que los personajes nos habitan desde muchos ejes, desde lo que leemos, desde las experiencias personales, de lo que vivimos, de las personas que nos rodean. A veces es una amalgama de todo eso, a veces no. A veces contamos exactamente algo que está pasando en la realidad, pero lo literaturizamos, porque hay algo que es interesante, me parece a mí, no sé si ustedes lo comparten, y es que a veces alguien escribe un cuento y el cuento no es verosímil, no se puede creer lo que cuenta, y dice, pero a mí me pasó, te juro que pasó en la realidad. Sí, pero en la literatura yo me lo tengo que creer. Eso que pasó en la realidad y que era tan increíble, yo lo tengo que escribir de manera que el lector lo compre, que el lector lo crea. Si no es verosímil, el lector cierra el libro y dice, esto es un choclo, me están vendiendo almanaques, un buzón, no leo más. Entonces la verosimilitud es algo muy importante, pero los personajes en realidad, y salen también de la biografía del autor, es decir, no todo lo que escribe un escritor, un autor, es biográfico, ¿no es cierto? Por ejemplo, si en el libro hay un asesino, Edgar Allan Poe, que tenía cuentos de asesinos, nunca mató a nadie. ¿Por qué? Porque la imaginación es lo que juega el principal papel en lo que es la escritura. Pero seguramente experiencias biográficas de Edgar Allan Poe han tenido que ver con la historia de esos asesinos y de esos personajes, ¿no? Gracias, Daniel, dice exacto. Bueno, sí, porque es muy común, ¿no? ¿No les parece, no les pasa que ustedes que escriben, que les hacen la pregunta, bueno, pero esto te pasó? Y no, me lo inventé con herramientas internas, interiores, mentales, pero ¿qué sería de la biografía, de las experiencias y de las lecturas si eso no estuviera todo, yo diría, dorado por la imaginación? ¿No? Sin la imaginación no vamos a ningún lado. A ver qué dice Daniel. ¿Y qué hay tuyo en Vaselina? Bueno, primero Mendoza. Mendoza a mí me ronda todo el tiempo, yo la quiero, amo sus calles, el barrio por el que van en el rastrojero. Es un barrio que pasa por donde estaba mi antigua, una avenida que pasa por donde estaba mi antigua casa. Eso hay de Vaselina en Vaselina. El entorno, lo urbano de Mendoza, también el desierto fundamental, la dormida. La dormida, yo les cuento, por la dormida es un lugar que cuando uno viaja a Mendoza en ómnibus o en auto pasa por ahí. Entonces yo pasé 1000 veces y nunca me detuve en la dormida. Hasta que un día, pues tenía la novela adelantada, dije, bueno, me voy a bajar, tomé unas fotos y resulta que hay una asociación de box igual a la que yo escribí, pero yo no la conocía, ¿no? O sea, como que también hay cosas de la realidad, como dice el dicho, la realidad imita a la ficción. Bueno, me pasó un poco eso. Después hay algunos recuerdos de mi infancia. Seguramente la enfermedad de mi mamá tiene que ver con la enfermedad de la mamá de Marina. Del Indio Sinchicay están mis lecturas, las cosas que yo aprendí en un colegio de monjas y de las cuales después tuve que desaprender. Porque bueno, leí otras cosas y me di cuenta que no todo lo que había aprendido ahí, sobre todo los prejuicios, eran, eran ciertos. Y
una cosa que me parece importante, que es que uno aprende tanto en la universidad como en las escuelas religiosas y que forma parte, yo creo, de la cultura y del patriarcado, es una lógica muy binaria, ¿no? Que todo es blanco o negro. Y yo creo que prefiero una lógica que pueda trabajar con los medios tonos, una lógica donde no todos seamos buenos o malos, hay grises, hay matices, entonces bucear en esos matices, por supuesto, requiere imaginación, pero nos hace ver lo que está en el medio del espectro, que de otra manera es expulsado a la periferia, ¿no? Por hablar de las minorías, por ejemplo, si es hombre o si es mujer, no. Hay matices, hay matices. ¿Es bueno o si es malo? No, las personas somos las dos cosas a la vez, hacemos cosas buenas, cosas malas. Entonces, bueno, por ejemplo, la lógica binaria es algo que uno aprende en un colegio religioso cuando estudia teología. Y de esas cosas me tuve que deshacer. Bueno, eso también está en Vaselina, en el personaje de Sinchikai. Les confieso que me costó mucho escribir los personajes masculinos. Tuve que pensarlos mucho, escuchar mucho a mis amigos, a mi familia, a mi marido. Mi marido no es traficante de la frontera, pero sí tuve que aprender mucho. Y después creo que eh, hombres y mujeres no somos tan distintos, ¿no? Es decir, no sé si es un prejuicio decir que del lado del hombre está la fortaleza, del lado de la mujer la sensibilidad. Yo creo que eso es ver con una lógica binaria. Entonces, para escribir un personaje masculino, yo entiendo que la capacidad intelectual es igual tanto en el hombre como en la mujer, solo que el hombre ve cosas o se dirige hacia cosas que lo impulsa a la cultura, como cosas que tienen que ver con mandar, con sobresalir, bueno, tiene que llevar adelante una familia, que también es un peso que el patriarcado puso en los hombros del hombre. Y la mujer tiende a ver más los detalles, tiende a ser más empática. Entonces, bueno, con esas diferencias y muchas dificultades, traté de trabajar los personajes masculinos y me enamoré de Marina, que es el personaje femenino bueno, que yo amo, ¿no? Así que bueno, qué más les puedo contar? ¿Algo más de las editoriales? ¿Quieren saber algo más del proceso de edición? ¿Algo más de Vaselina? A ver, los leo. A ver, esperen que miro por acá. ¿De dónde sale el indio? Ya lo contesté. A ver. ¿Cuánto tiempo lleva de eso? Ya lo contesté. Bueno, ¿qué hora es? Faltan 20 minutos. Bueno, no sé qué más les puedo contar, sinceramente. Como les contaba, esto para mí es una prueba totalmente piloto. Estoy experimentando con todo. Si alguien quiere compartir la pantalla conmigo y hacerme algunas preguntas, encantada de la vida. Acá hay una pregunta. Pregunta un sueño. María Adela dice, ¿vas a continuar con Vaselina? Perdón, con Marina. Creo que sí. Tengo la duda porque les cuento, ahora estoy escribiendo cuentos que tienen que ver con la infancia y me puse como una camisa de fuerza para que el lenguaje sea completamente distinto al de Vaselina. Tienen que ser palabras absolutamente llanas, un lenguaje muy llano, sin palabras, no sé, esdrújulas, nada difícil. Tiene que mostrar el 90% del tiempo y me voy a permitir un 10% de explicación o de información, pero nada más. Y me está costando mucho esa camisa de fuerza, porque yo tiendo a tener un lenguaje más extrovertido, no sé, más florido, si ustedes quieren. Así que bueno, estoy escribiendo eso, pero es probable que lo deje y empiece o con la vida de Marina
o con la vida de Sinchikai, que es un personaje que creo que da para mucho más. Me parece que Sinchikai, sus historias con el coronel, sus historias en el orfanato, sus historias en el seminario, sus viajes por América Latina, bueno, todo eso me parece que da para un libro y quizás pueda ser una trilogía, así que esa idea me encanta, la verdad que sí. ¿Cómo influyó en la escritura ser de letras? Bueno, yo en realidad, gracias Dani por la pregunta, empecé letras, yo les cuento, en realidad empecé en Mendoza a estudiar filosofía porque no quería estudiar letras, porque yo decía, si estudio letras, me van a poner un corsé en la cabeza para enseñarme cómo se escribe y entonces voy a perder la espontaneidad, el estilo. Bueno, yo tenía un prejuicio muy tonto, como todo prejuicio. Y hace 2 años, justo cuando empezó la pandemia, yo estaba terminando la carrera de filosofía en la UBA y me dieron la oportunidad de hacer la simultaneidad con otra carrera. Y dije, bueno, voy a hacer letras. Y les digo la verdad, letras es un mundo, se me abrió un mundo maravilloso con las materias que empecé a hacer, no he hecho muchas todavía, hice crítica y análisis literario, es una materia preciosa porque enseña a leer, enseña a encontrar ejes de lectura, a hacer hipótesis de lectura, bueno, es una materia preciosa, tuve una profesora divina que fue Silvia Delfino, y después hice literatura del siglo XX y ahora estoy haciendo literatura del siglo XIX. ¿Qué les puedo decir? Todo lo que estoy aprendiendo. Estamos leyendo Naná de Solá, leímos a Balzac, leímos a Dickens y me doy cuenta que allí empezó lo que para nosotros ahora es literatura moderna y lo consideramos como habitual, el hecho de mostrar las descripciones, bueno, ellos fueron pioneros en hacer todo eso. Por ejemplo, qué sé yo, Solá, en el primer capítulo de Naná, describe una obra de teatro. El teatro, las mujeres del siglo XIX con unos vestidos todos pirim pim pim, que van al teatro, los hombres de frac. Es una delicia esa descripción y parece escrita en el siglo XX. Y mis profesores, bueno, como todos los profesores de Puan, tienen un nivel que es increíble. O sea, investigan, leen muchísimo, saben mucho y lo más importante es que lo transmiten con humildad, con comprensión hacia el alumno que no sabe nada y está ávido de conocimientos, con mucha cordialidad. Así que bueno, le quiero agradecer, ya que estoy acá, a mi profe Emilio Bernini de Literatura del siglo XIX, que estuvo en la presentación de Vaselina y dijo unas cosas muy, muy hermosas. Mari Rubín dice, no te escucho ni te veo. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me ven? Ay, por favor, que no se haya cortado. Escríbanme, chicos, si me oyen. ¿Me oyen? Bueno, así es la cosa con escribir. ¿Me quieren contar ustedes si están escribiendo, qué están escribiendo, si hacen cuentos, si les gusta la novela? A ver si me dejé alguna pregunta colgada por acá. Sí te veo, Mari, no, no, es tu lado, parece. Acá me dicen que sí se escucha. ¿Se viene secuela o precuela? Ah, qué interesante. Me parece que va a ser una precuela de Vaselina. Voy a contar, creo que de Marina o de Sinchikai, alguno de esos dos, la vida previa, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo entró Sinchikai al seminario? ¿Cómo se robaba ropa blanca de la sacristía para llevarle a María, que era su enamorada cuando tenía 11 años? Las aventuras del orfanato. Creo que voy a contar que con eso se puede hacer una otra novela. Y cómo llega a ser un traficante de droga, ¿no? Que me parece que hay un proceso ahí que bueno, que no es tan difícil, no es tan difícil de entender, porque cuando se nace en la periferia, si no se ha tenido
una mano, que a uno lo arranque de ese lugar, le dé una mano, eh, por mérito propio, salir de una villa, salir de un orfanato, insertarse en el mundo, es casi imposible, porque no es que no se trabaje. Daniel había hecho un comentario que me encantó en Facebook la vez pasada. Había ido a comprar a una quinta donde una chica estaba trabajando en el campo cosechando la verdura que se vende en ese lugar. Y trabaja de sol a sol. Pero esa chica nunca va a poder, es decir, no digamos nunca, pero sin la ayuda correcta y sin la educación correcta, por eso es tan importante la educación pública, no podría llegar a ser, no sé, abogada o secretaria en un estudio o vivir en la ciudad holgadamente, y no es porque no trabaje, al contrario, trabaja como negra, pero necesitamos la compasión o la pasión con el otro y la empatía y la educación, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí me parece. No sé qué piensan ustedes, a ver, pelense conmigo, díganme. Bueno, a ver, estoy leyendo por acá. Ahí te saludo, Daniel, recién ahora que veo la manito. Estoy aprendiendo a manejar esto que me cuesta un poco. A ver si hay más preguntas. Pregunta de historias. Un sueño. Ay, no entiendo esa pregunta. ¿Qué significa? Un sueño, dice. Un sueño. Bueno, no sé. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, lamento no tener un vinito acá para compartir con ustedes. Muchas gracias por venir, pero me voy a tomar un matecito. Espero que ustedes se estén castigando con un mate o con algo rico, con linda música. Así que bueno, me tomo este matecito con ustedes y los invito a comprar vaselina y a leerlo. Si ustedes lo quieren y viven en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, yo se los mando con moto y todo, sale 1.100 pesos. Así que si lo quieren, escríbanme al privado y yo se los mando con moto y todo. Si no está en Mercado Libre, si lo quieren leer por, ¿cómo se llama? En ebook, está en Amazon. Así que bueno, si les interesó, les dio curiosidad, lo pueden comprar ahí. Bueno, yo me tomo el mate, los abrazo fuerte, muchas gracias por venir a esta primera experiencia, a esta primera reunión, y voy a ver si a lo mejor podemos organizar en el futuro algunos talleres sobre algunos escritores como Cortázar, escritoras mujeres, gratis para charlar y conversar entre nosotros. Bueno, muchas gracias, Aida, dice que estuvo muy lindo. Muchas gracias, que le gustaría saber más de Sinchicay en el futuro. Creo que a mí también. Me parece que sí, me parece que voy a ir por ese lado. Por ese lado más que por Marina me está dando la impresión. Bueno, les doy un beso enorme, muchas gracias por venir y nos estamos viendo pronto. Chaucito. Espero no haberlos aburrido, ¿eh? Un cariño grande, chao. Gracias Liliana, gracias Mari, un beso grande, Adela, un besote. Daniel Villaverde, mil besos. Galería Liliana Rodríguez, Albertito Domínguez. ¿Quién más? ¿Quién más? Héctor, muchas gracias. ¿Quién más? A ver. Leandro Rodríguez. Te saludo ahora, Leandro. Mira, recién veo la manito. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Un besito, cierro el chat y espero verlos pronto. Muchas gracias.